Batallas bajo la sombra habla sobre la historia de un hombre que se consideró a sí mismo como un fracasado durante una buena parte de su vida, y a través de esta pieza escénica yo intento responderme si él fue realmente un fracasado, y de alguna manera me sirve también para responderme a mí muchas preguntas que me he hecho a lo largo de su vida como hija suya. Me sirve para responderme a mí misma si yo misma soy una fracasada, lo que implica ser una Casavantes, llevar el apellido Casavantes, lo que implica ser hija de un exguerrillero, de un hombre con claroscuros, por supuesto, un ser humano complejo, y que peleó muchas batallas bajo la sombra, un hombre que peleó muchas batallas bajo la sombra. Y bueno, a través de la historia de mi papá, también intento contar la historia de una generación que comienza a despedirse, esa generación que intentó cambiar el mundo, esa generación que conocemos tan poco de esa parte de la historia de México, ¿no? A pesar de ser reciente y a pesar de tener de que existen todavía tantas personas vivas que vivieron esa etapa y que fueron protagonistas de ese movimiento político. Sabemos muy poco sobre esa parte de la historia de México, sobre todo pues las generaciones jóvenes pues no están familiarizadas con lo que ocurrió. El único referente que tenemos es lo que sucedió el 2 de octubre en Tlatelolco, pero poco sabemos de los antecedentes de lo que ocurrió en esa matanza de Tlatelolco, y poco sabemos de lo que sucedió después, ¿no? De esta etapa de la historia de México que es llamada se le llama Guerra Sucia, a esta etapa de la historia de México, en la que muchas y muchos jóvenes se unieron en grupos clandestinos con la intención de cambiar el mundo a través de la guerrilla, ¿no? Entonces hubo muchos grupos guerrilleros. Más o menos se conoce que existió la Liga 23 de septiembre, pero antes de la Liga del 23 de septiembre existió el Movimiento de Acción Revolucionaria, por ejemplo, y muchos otros movimientos guerrilleros, grupos guerrilleros, como también los guajiros, etcétera. Entonces, a través de la historia de mi papá, intento contar la historia de esta generación. Intento contar un poco también de esa parte de la historia de México, y pues sobre todo intento problematizar el concepto de fracaso. Esta obra habla sobre lo que entendemos por fracaso, lo que entendemos por éxito, lo que entendemos por ser un padre, una madre, un hijo, una hija. Y bueno, lo que veremos, esta es una pieza escénica que se creó en el contexto del segundo ciclo de teatro documental y biográfico hecho por mujeres, realizado en el 2023. Este ciclo se llamó Territorios de Cuidado, Memoria y Resistencia. Entonces, es una pieza escénica en formato documental, por lo que recurrimos a testimonios, por lo que recurrimos a material audiovisual conformado por testimonios,
por documentos históricos que tienen que ver con la historia de mi papá, con mi propia historia, con la historia de México. Y bueno, la iluminación está a cargo de Nancy Martínez. Ella trabajó muy de la mano con Luisa Pardo para crear una atmósfera que nos remitiera pues a lo que fueron los últimos años de vida de mi papá, y pues también generar una atmósfera íntima, ¿no? En la que pues yo de alguna manera le estoy contando historias, le estoy contando pues lo más, le estoy hablando de esta obra. De hecho, parte de pues de la necesidad de cumplir ese compromiso con mi papá. Esta pieza escénica nace a partir del deseo de cumplir un compromiso personal como hija, ¿no? Con mi papá, cumplir ese compromiso con mi papá, porque bueno, él me dejó como herencia varios cuadernos escritos en los que pues cuenta su historia y cuenta la historia de muchas otras personas que fueron parte de su vida, que fueron parte de sus andanzas como guerrillero. Entonces, tanto el dispositivo escénico como la iluminación fueron diseñados tanto por Luisa Pardo como por Nancy Martínez, en el caso de la iluminación, y Jimena Valencia, que nos ayudó también a definir elementos, ¿no?, del dispositivo escénico. Pues todo eso se creó con la idea de que yo pueda hablar de esas batallas bajo la sombra de manera íntima con las y los espectadores, y que yo pueda ser un portavoz de la voz de mi padre, ¿no? Que yo pueda ser una intermediaria entre eso que mi papá dejó escrito y las y los espectadores, ¿no? Esa historia que mi papá quiso contar. Y entonces les invitamos a acompañarnos el viernes 12, 19 y 26 de abril a las 8 de la noche. Estaremos presentando Batallas bajo la sombra en el Foro El Venero, que se encuentra en el centro de Guadalajara, en la calle de Reforma. Y bueno, estaremos ofreciendo promociones a través de las redes sociales de Anhelo Teatro, así que pues estén pendientes y por ahí nos vemos los viernes 12, 19 y 26 de abril a las 8 de la noche en el Foro El Venero. Muchísimas gracias.